Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, Renata. Sí, Doc. Bueno, pues para hoy preparé la revisión del artículo que mandó el doctor Montiel, que es parte de la Kiki, y es el de Initiation Strategies for Renal Replacement Therapy in the Intensive Care Unit. Ese es el título del artículo y que bueno, se traduciría justamente a estrategias para inicio de terapia sustitutiva renal en la unidad de cuidados intensivos. No sé si quiero que comentemos algo más acerca del título, Doc, o bueno, es que no sé cómo es el formato de estas revisiones, no sé si vamos a ir comentando cada parte o mejor al final. No, pues sí podemos ir deteniéndonos un poquito en algunos puntos. Mira, estamos viendo que ya se conectó a ver, Lucy, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, Lucy, platícanos qué podemos inferir del título, danos cuál es la población de estudio, cuál es la maniobra y cuál es el desenlace. Pues la población de estudio serían los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Ujú. La estrategia sería la terapia de reemplazo renal. Y era estrategia, población y ¿qué otra cosa? Perdón. El desenlace, ¿qué fue lo que les hicieron? ¿Lo que buscaron en ellos? Pues justamente las estrategias que se plantean en el artículo. Y pues sí, la población sería pacientes en la unidad de cuidados intensivos. No podemos Pero, exacto. sacarlo, ¿no? Con el título, ¿verdad? No, pues O no sea, te está diciendo el no nos desenlace. menciona. Exactamente. Menciona. Lucy nos lo comenta porque ya leyó el artículo, pero con el título nosotros no podemos saber de qué se trata. Ujú. Va, muy Ok. bien. Adelante, Renata. Sí, bueno, de acuerdo, o sea, el título nos limita bastante para obtener información real acerca de cuál es la intervención, o sea, no la especifica a qué se refiere con las estrategias y pues justamente no nos habla de qué desenlace es el que vamos a estar pues comparando. Entonces, bueno, sobre los antecedentes que comentan y con lo que justifican la realización del ensayo, va a ser que la lesión renal obviamente es una falla orgánica que es muy común, sobre todo en los pacientes de terapia intensiva, y que está asociado a alta mortalidad y morbilidad. Que como justificación también para comparar para las estrategias de inicio de sustitución renal, hay que recordar que esta es la piedra angular para el manejo de la lesión renal aguda severa, o sea, que comprometa la vida. Eso básicamente es los criterios que ellos utilizarían para iniciar la terapia de forma urgente y que pues en realidad, y eso sí persiste hasta la fecha, no hay un tiempo establecido que se defina como apropiado en ninguna guía internacional como, que sea el apropiado para inicio del tratamiento sustitutivo de la función renal, y eso sobre todo en el contexto de pacientes que en ese momento no presenten complicaciones que pongan en riesgo la vida. ¿A qué se refiere esto? O sea, ya todos sabemos los criterios para inicio urgente de tratamiento sustitutivo de la función renal. Sin embargo, en pacientes que presenten lesión renal y que no cumplan aún con ninguno de esos criterios, no hay un tiempo definido ni sugerido para inicio del tratamiento sustitutivo. Entonces, previo a la realización de este estudio, comentan que existían 2 estudios observacionales que reportaban supervivencia alta o mayor en pacientes que no recibieron terapia de reemplazo, y además que había otro estudio en el que se reportaba que había más desenlaces adversos en pacientes con sepsis e inicio temprano del reemplazo renal. Estos 2 antecedentes nos van a justificar en cierta forma las hipótesis que ellos plantean, que en realidad van orientadas a que ellos suponían que el inicio tardío o el diferir el inicio del tratamiento sustitutivo iba a ser superior comparando la mortalidad contra el inicio temprano. Pero bueno, ahí me estoy adelantando un poco. Usted me dice, Doc, cuando quiera que me detenga. No, tú síguele. Generalmente nos detenemos. Bueno, yo te voy diciendo. Vale.
Ok, y entonces, pues otros dos argumentos que nos, pues, bueno, más bien que nos justificarían la realización de este estudio, es que sí, el inicio temprano nos hipotéticamente permitiría el mejor control del estado hidroelectrolítico, además de que nos permitiría que se removieran las toxinas urémicas y prevendría otras complicaciones asociadas a la lesión renal aguda. Y por otro lado, o sea, contrario a esto, tenemos que el retraso del inicio podría permitir que haya tiempo para estabilización del paciente y evitar que se requiera la terapia renal de forma urgente en algún momento. Entonces, esos son como los dos, pues, digamos, paradigmas contrarios que justifican la realización del estudio en cierta parte. Entonces, el objetivo que ellos plantean para la realización del estudio es comparar la estrategia de inicio temprano e inicio tardío de terapia sustitutiva de la función renal en pacientes en terapia intensiva con lesión renal aguda CADIGO 3. Así es como ellos plantean su objetivo. Incluso dentro de este planteamiento, pues creo que hace falta algo de información sobre la población que utilizaron, pero ahorita vamos a ahondar en ello. Y pues nada más como recordatorio, una lesión renal para clasificación 3 de CADIGO va a ser cuando tengamos un aumento de 3 veces la creatinina, una creatinina con valor mayor a 4 miligramos por decilitro o un índice urinario menor a 0.3 mililitros en 24 horas o anuria por más de 12 horas. A ver, tantito, Renata, ¿regresas tu diapo previa? Saday, una pregunta. ¿Qué te parece la congruencia o relación que puede guardar el objetivo con el título del estudio? ¿Cómo? No. Otra vez la pregunta, por favor. Claro, si encuentras tu congruencia entre lo que nos plantean como objetivo y lo que decía el título del estudio. Pues sí, yo sí encuentro congruencia principalmente como que el título era como buscar estrategias de que los pacientes se beneficiaran o sea, que compararan inicio temprano o tardío en pacientes que estaban en terapia intensiva y que pues ocasionaran una lesión renal que sabemos que pues es muy frecuente en estos pacientes. Sí, bueno, yo sí estoy como de acuerdo. Ah, bueno, pero todo eso que me acabas de comentar, ¿a poco todo eso bien lo pudiste sacar del título? No. Sí, no, más bien era, o sea, como que sí era muy ambiguo el título, pero ya con en el objetivo, pues sí nos hace ver que el artículo pues se fija más bien en iniciar temprano o inicio tardío en los pacientes que estaban en terapia intensiva. Ok. Pues sí, tiene guarda cierta congruencia, ¿no? Nada más que aquí, ya no estamos hablando de los dos tipos de estrategia, porque el título lo que dice es estrategias de inicio para terapia de reemplazo renal en la unidad de cuidados intensivos. Eso es todo lo que dice, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Siempre hay que, voy Dani, siempre tenemos que vigilar o buscar que los objetivos vayan de acuerdo a lo que en el título nos están ofreciendo. Esa congruencia, ¿no? ¿Qué pasó, Dani? Por ejemplo, en este caso en el que analizando el artículo científico nos damos cuenta que ya la estrategia está descrita en el objetivo, pero el hecho que no esté de forma descriptiva así en el título, ¿qué nos tiene que hacer pensar o no modifica, no nos preestablece a nosotros como lectores en algo? No, en realidad, simplemente bueno, lo deseable es que en el título tú te des cuenta de manera muy rápida exactamente de qué va el estudio, pero pues aquí no podrías tú establecer una imagen sobre de qué es el estudio solo con el título, necesitas irte al objetivo para poder identificarlo. Como tal, no es que le reste validez, simplemente lo deseable es que en el título tú te des cuenta de qué se trata el estudio, ¿no? Ok, gracias. Sí, de acuerdo, Doc. Y sobre todo eso sí me llamó la atención. El título, la verdad es que creo que está un poco, pues, o sea, le falta bastante, no nos establece muy bien qué tipo de población es la que se está estudiando, o sea, establece que son pacientes de terapia intensiva, pero no qué clase de pacientes, ni siquiera grupo de edad.
respecto a las estrategias, creo que incluso podríamos sospechar que hable, no sé, de tipo de tratamiento sustitutivo. O sea, realmente es muy ambiguo y me parece que pues sí, el título no es el, el mejor para hacer lo que Exacto. usted dice, como para inferir el estudio, per se. Se queda muy corto. Muy bien. Bueno, ahora hablando del método, el diseño del estudio, pues ya habíamos hablado que este es parte de la Kiki, y el diseño que os comentan es que es un estudio aleatorizado no ciego, prospectivo, multicéntrico, abierto, y está en 2 grupos. Y bueno, la población que se estudió fue tomada de 31 unidades de cuidados intensivos en Francia, y el tiempo en el que, bueno, la temporalidad fue entre septiembre de 2013 y enero de 2016. Bueno, ahorita esto no es demasiado relevante, pero sí comentan bien su parte de ética, que ya fueron aprobados por los comités pertinentes al país en donde se realizó, y que aparte, como fue un estudio que fue ¿cómo se diría? Pues le dieron el dinero la misma institución, pues se supervisó el uso de los recursos. Pero bueno, eso obviamente nada más recordar que en general se debe de presentar en todos los artículos que estén aprobados por su comité de ética pues correspondiente, y en este sí lo mencionan de forma adecuada. Ahora, continuando con el estudio, ¿qué pacientes fueron los que estudiaron y cómo es que pues los eligieron? Los criterios de inclusión para este estudio fue que los pacientes tuvieran más de 18 años, que estuvieran internados en terapia intensiva, y algo aquí muy importante que creo que también pues estaría, quizás hubiera sido agradable que lo agregaran en el título o en los objetivos, quizás en los objetivos más específicos, pero bueno, son pacientes que tuvieran lesión renal secundaria a necrosis tubular aguda, ya fuera por isquemia o toxinas. Y que además estos pacientes se encontraban bajo ventilación mecánica o con apoyo aminérgico o podría ser los dos juntos, y que además la lesión renal que tuvieran fuera una CADIGO 3, que eso sí lo habíamos mencionado desde antes. Los criterios de exclusión para para el estudio fue que básicamente los pacientes presentaron criterios para inicio de diálisis en agudo, o sea que tuvieran un BUN de más de 112, un potasio más de 6 o más de 5,5 con tratamiento médico, un pH de menos de 7,15, y esto podía ser por una acidosis metabólica puro o mixta, pero eso sí comentaban que ya no hubiera posibilidad de modificación de los parámetros ventilatorios, o que tuvieran un edema agudo pulmonar secundario a la falla renal, y que condicionara requerimiento de más de 5 litros por minuto de oxígeno o una FiO2 más de 50% para mantener saturación al 95%. Algo importante es que estos criterios que se usaron como exclusión por obvias razones, digo, estos pacientes no los podrían aleatorizar para inicio tardío, o más bien sería pues no muy ético que lo hicieran. Pero bueno, esos criterios que usaron para descartar a los pacientes, más bien para excluirlos, después los usaron como criterios para inicio de terapia sustitutiva en el grupo que se consideró como de inicio tardío. Y pues es obvio, ¿no? Porque son los criterios de inicio de diálisis en agudo. Entonces, el método de cómo hicieron la aleatorización, pues se hizo una generación de lista, eso por computación, básicamente. Por el mismo programa se dividió en bloques de variables, se estratificó a los pacientes según el centro donde se encontraban, y después de 5 horas del diagnóstico máximo, se hizo la asignación en 1 a 1 al grupo de inicio temprano contra el de inicio tardío. Entonces, bueno, ¿cuáles son las intervenciones que se hizo en cada uno de los grupos? Entonces ya vimos, de todos los pacientes que tenemos se dividieron en 2. Uno es en el que se va a iniciar de forma temprana, y otro va a ser el que se va a iniciar de forma tardía, y se asignaron 1 a 1. En el grupo de inicio temprano, la intervención va a ser que se va a iniciar la terapia sustitutiva de la función renal en las primeras 6 horas del diagnóstico, y en el grupo de inicio tardío, la intervención que se haría sería iniciar la terapia sustitutiva cuando cumplieran con los criterios paraclínicos que apenas les comenté. Cuando se consideraba suspender la terapia, sobre todo cuando los pacientes mantenían uresis que era suficiente para reducir la creatinina sérica, pero bueno, sí lo pusieron en parámetros muy específicos, ya fuera más de 500 en 24 horas o más de 1000 en 24 horas sin tratamiento diurético, más de 2000 con tratamiento diurético.
Esto es importante porque después también hicieron la comparación de qué pacientes eran más factibles de volver a tener una uresis pues que se considerara suficiente durante el estudio. Y cuando se volvió a reiniciar, pues cuando la uresis fuera insuficiente o que tuvieran menores volúmenes a los comentados. ¿Qué desenlaces se estudiaron? Pues el desenlace primario, que de hecho pues no se comenta en el título tampoco, como ya habíamos dicho, fue la supervivencia, y eso fue medida al día 60. Y los desenlaces secundarios pues son varios, que fue el uso de terapia sustitutiva al menos una vez en el grupo de inicio tardío, los días que estuvieron sin tratamiento sustitutivo, los días que estuvieron sin catéter para inicio de tratamiento sustitutivo, los días sin ventilación mecánica y sin vasopresor, el puntaje de SOFA al día 3 y 7, la supervivencia al día 28, el tiempo de estancia en UCI y hospitalización, la proporción de pacientes con limitaciones del tratamiento. Eso se refería como a algunas cosas técnicas o que se difirieran cirugías por alguna causa, o sea, no es nada inherente al estudio. Las infecciones nosocomiales y las complicaciones relacionadas a la lesión renal o al tratamiento sustitutivo, como las infecciones del angioacceso, etc. Otros desenlaces que fueron especificados posterior al diseño del estudio fue el tiempo de inicio para el tratamiento sustitutivo, el tiempo de aparición entre el criterio para inicio de tratamiento y el inicio de la terapia, o sea, cuánto tiempo se difería en el grupo de inicio tardío, el número de sesiones que requirieron, la dependencia de tratamiento sustitutivo, sobre todo entre los días 28 y 60, el número de pacientes que tuvieron volúmenes urinarios que ellos consideraban suficientes, el número de pacientes que no requirieron reinicio de terapia por 7 días y el número de concentrados globulares transfundidos. Y ahorita vamos a ver, sobre todo en las tablas, porque no hay gráficas de la mayoría, cómo se comportaron estos desenlaces. Ahora, las hipótesis, pues realmente las plantea de una forma un poco extraña, no están escritas... pues sí, descritas tan literalmente, pero bueno. Con el estudio previo que habían hecho ellos de la literatura y con todos los estudios, los antecedentes que tenían, esperaban que la mortalidad al día 60 fuera de aproximadamente el 55% en general. Y también, ya habíamos mencionado, como que muchos de sus antecedentes iban dirigidos hacia que se habían visto beneficios sobre diferir el inicio de la terapia sustitutiva. Entonces, ellos esperaban que hubiera una mortalidad de 15% menor en el grupo de inicio tardío. Y además esperaban que con este estudio tuvieran un poder del 90% para determinar que había menor riesgo para mortalidad en este grupo. Y el riesgo relativo que ellos esperaban determinar era de 0.65, y eso basado pues más bien en estudios previos, no sé nada de la población que... Estos parámetros o estos valores son los que ellos utilizaron para calcular el tamaño de muestra. Y justamente se basaron en los estudios previos y de ahí sacaron sus cifras y sus valores para calcular el tamaño de muestra, que si no mal recuerdo les dio algo así como de 500 y algo pacientes, ¿no? De hecho, al final en las limitaciones del estudio pues comentan que para haber obtenido el poder de predicción pues de riesgo, habrían requerido una muestra de 700 pacientes, una cosa así. Eso es lo que comentan ellos al final. O sea, que su muestra para ellos fue menor de la necesaria para el poder predictivo del estudio. Pero sí. Ahora, pues ya hablando de los resultados. Al final, con los criterios de inclusión y de exclusión que comentamos y pues en la población que igual ya definimos, tuvieron 5.528 pacientes que eran elegibles para ingresar al estudio. De estos, realmente, al menos en el resumen que nosotros estamos estudiando, pues no mencionan por qué, pero solamente 620 de esos pacientes fueron aleatorizados, de los cuales 312 se asignaron al grupo de inicio temprano y solamente durante el estudio un paciente pues retiró el consentimiento para usar sus datos, entonces se quedó con 311, y 308 se asignaron al grupo de inicio tardío, que ya dijimos cuáles son las intervenciones en cada uno. Pues aquí tenemos una tabla de características de los pacientes. No sé si alguien quiera comentar de qué nos sirve esta tabla, como para qué las utilizamos en diferentes estudios y en esta qué es lo que observamos. Bueno, si está de acuerdo, que alguien me comente.
Tú, Renata, pregunta directo. Sí, bueno, a ver, déjeme ver quién está. Bueno, mi compañero, Isaías. A ver, explícanos. Ahora todas nuestras esperanzas están en esto. Está ahí. Irving, ¿andas por ahí? Sí, no. Bueno, no contesta, el que sigue. Mira, aquí Sebastián. estoy. Desde la tabla 1, se habla acerca de, yo no sé, ya lo habíamos comentado antes, sobre las características que deben tener los pacientes. Eso es en todos los estudios, o la manera en que los incluyeron. En este caso, pues ahí dividieron las estrategias tempranas de la estrategia tardía. Así los fue como los dividieron ahí. Ya no sé, ya es lo que habíamos comentado, no sé. Y algo más. Ajá. Pues más bien, este tipo de tablas para lo que nos sirve es para demostrar de cierta forma numérica que las poblaciones entre, bueno, estos dos grupos en los que dividimos a nuestra población son lo más homogéneos posibles. Entonces, en general, pues aquí sí ven las características de la población, o sea, la edad es similar en los dos grupos, igual que algunos valores de paraclínicos, que aquí encontramos la creatinina antes de la admisión a terapia intensiva, aquí algunos valores de la creatinina durante su estancia en terapia intensiva, el BUN, el potasio, el bicarbonato, y por otro lado también tenemos algunos antecedentes, por ejemplo, pacientes que ya tuvieron antecedentes de enfermedad renal crónica, que eso en realidad, pues no sé, no especifican muy bien por qué incluirían a estos pacientes, pero pues obviamente eran pacientes que estaban fuera de tratamiento sustitutivo urgente, y pues también pacientes hipertensos, tenemos proporciones similares, pacientes con diabetes, con falla cardíaca congestiva, con cardiopatía isquémica, igual algunos puntajes de mortalidad, sobre todo al inicio del estudio, y pues por otra parte otros, pues, ¿cómo se dirá? Condiciones clínicas que también podrían favorecer la lesión renal y bueno, también que fueran inherentes al paciente, por ejemplo, la exposición anterior a algún tipo de nefrotóxico que vemos es muy pareja la distribución en las dos, o sea, son muy similares estas dos poblaciones. También el uso de ventilación mecánica, el uso de vasopresores, que pues como sabemos eran cuestiones que se utilizaban también como factor, pues como criterios para ingresar al estudio. Entonces, por eso es una alta proporción de estos pacientes que lo tenían. Y por otro lado, pues también quienes estaban sépticos. Pero en general, para lo que nos sirven estas tablitas es justo para conocer las características de los pacientes y para pues demostrar que entre ellos es lo más homogéneo posible. No sé si quiero agregar algo a eso, Doc. Sí, a ver, Ruth, ¿qué opinas tú? ¿Qué te llama la atención de esta gráfica o de esta tabla? Bueno, o sea, depende de la variable, es como representaron los valores, ¿no? Es lo que veo. O sea, por ejemplo, los de sepsis, si no me equivoco, lo que está entre paréntesis es como el porcentaje o algo así, y en lo que es la creatinina son desviaciones estándar, lo que hice más o menos. No sé si estoy mal. No, estás bien. Sí, las unidades cuando tienen más menos es media más desviación estándar, más menos desviación estándar. Y entre paréntesis están los porcentajes. Pero bueno, la pregunta irá dirigida hacia, una vez analizando esta tabla, ¿qué les llama la atención? ¿O todo les parece que están, como dice Renata, homogéneos y no hay diferencias? No, creo que no están, o sea, no todas las variables están homogéneas. O sea, en cantidad de población, pues sí trataron de homogeneizarlo, pero en las características específicas de la población, pues hay muchas diferencias. O sea, por ejemplo, en la parte que dice falla renal crónica, Esa justo esa es la que llama la atención. sí, o sea, es prácticamente pues casi la mitad. O sea, del Exacto, porcentaje. es el doble de porcentaje casi de los que metieron la terapia retardada que tenían enfermedad renal ya crónica establecida. Y que no podemos establecer si estadísticamente hay diferencias entre el 7 y el 12% porque no
no se le aplicó ninguna prueba estadística para ver las diferencias. Sin embargo, pues sí brinca mucho esa diferencia en porcentajes, ¿no? Entre un 7 y un 12% sí hay como una diferencia importante que a final de cuentas pudiera en un momento dado haber intervenido en los resultados del estudio. No lo sabemos. A final de cuentas, bueno, lo que ellos van a reportar, bueno, más adelante nos va a decir Renata, pues es que no hubo diferencias, pero no sabemos si esta diferencia acá pudo haber cargado en un momento dado si hubiera sido parejo, pudiera haber cargado hacia terapia retardada, ¿no? Pero bueno, eso no lo podemos saber porque no lo hicieron. Y tampoco podemos saber si, aunque los porcentajes sean distintos, si hay o no diferencias estadísticas entre estos dos valores, porque insisto, no le aplicaron ninguna prueba. Sí, no. ¿De acuerdo? Podrían haber aplicado una diferencia de medias, o en este caso, sí, una diferencia de medias para ver qué diferencia había entre estos dos, sacar un valor de P y ver si eran poblaciones homogéneas o había diferencia entre las dos. Y si hubiera diferencia entre las dos, pues ya desde ahí habría un sesgo, ¿no? Sí, de acuerdo. También algo que a mí me llama la atención es que ya en los resultados y en la discusión comentan que en cierto punto pues se determinó que los pacientes que tuvieron inicio tardío, eso me parece que está en la discusión de la terapia sustitutiva, pues al final tuvieron mayor mortalidad. Sin embargo, ellos comentan que eso se asoció a que tenían mayor gravedad, o sea, una enfermedad más severa al inicio del estudio. O sea, que en general los pacientes que empezaron en el grupo más tardío tenían mayor, pues una enfermedad más grave. Solamente que aquí, al menos por los puntajes de mortalidad en UCI, el puntaje de SOFA, el estado de sepsis, o sea, aquí no aparenta que haya realmente ninguna diferencia y tampoco en los pacientes que requirieran ventilación mecánica y uso de vasopresores. Y es algo que no, o sea, no es, cuando comentan esa parte, ellos no dicen a qué se refieren con que tenían mayor mortalidad o cómo determinaron eso. Entonces creo que también es algo que pues ahí se pudo haber descrito de mejor forma, porque prácticamente, o sea, dicen como, pues sí murieron más los que tuvieron terapia más retardada, pero fue porque estaban más graves al inicio, pero no sé cómo justifican ellos, realmente no, pues al menos por los datos que tenemos aquí no lo podría yo justificar eso. Y bueno, seguimos. Ahora, respecto a los resultados, al final, ¿cómo quedaron las poblaciones que tuvieron inicio de terapia sustitutiva de la función renal? Pues en el grupo de inicio temprano, que ya habíamos dicho que era en las primeras 6 horas que se iban a iniciar el tratamiento, pues el inicio, la mediana fue de 2 horas, con un promedio de 4.3 horas, y de este grupo solamente 6 no recibieron tratamiento sustitutivo de la función renal. También en este resumen, pues no especifican cuál fue la causa de esto. Y en el grupo de inicio tardío, que pues era como el grupo que estaba expectante a que desarrollaran urgencia dialítica, 157 pacientes, o sea, 51% de la población total de este grupo recibió tratamiento sustitutivo. La media fue después de 57 horas de inicio del estudio. Y el tiempo, que ya habíamos visto que este era uno de los desenlaces que habían desarrollado después, el tiempo de inicio posterior a que desarrollaban alguno de los criterios promedio fue de 4.7 horas. 5 de los pacientes iniciaron terapia sustitutiva sin que cumplieran alguno de los criterios. Y eso realmente, o sea, la cosa es que el inicio de la terapia sustitutiva en este grupo lo dejaron, a pesar de que sí tenían los criterios establecidos, lo dejaron como a juicio de cada centro que los estaba tratando. Y las causas más frecuentes que se dieron para que requirieran inicio de la terapia sustitutiva fue la oliguria o la anuria y el BUN mayor de 112. Algo que comentan igual al final, y que pues ya en el resultado y en la discusión no se aborda pues más que el comentario, es que de todos los pacientes que iniciaron terapia sustitutiva, más del 50% se asignó a hemodiálisis intermitente. Y como les digo, esto realmente no tenían un criterio específico, o sea, cada centro decidió qué terapia consideraban como más adecuada para cada caso, y solo el 30% se asignó a la terapia continua. Entonces, en esta curva básicamente lo único que estamos viendo es cuánto tiempo... Espérame. Tú no la expliques tú. Vamos a ver que hay alguien más que la explique. Sí, doctor. Vamos a pedirle a José Vibresca que nos explique esta curva.
Sí, ¿Qué tipo de curva es? es una curva de supervivencia, ¿no? Ok, No perfecto. recuerdo bien cuál Es es una el curva de nombre, él tiene otro nombre, sobrevida, pero no recuerdo bien. Ajá. Kaplan y Meyer. Ándale, gracias. Muy bien. A ver, platícanos, ¿cómo interpretamos esta curva? Bueno, a lo que yo entiendo es que conforme más tiempo, o sea, haya en cuanto a la terapia de sustitución renal aplicada hacia algún paciente en la terapia intensiva, menor número de pacientes sobreviven al uso de la misma terapia de sustitución renal. Y esta curva llega a 28 días y por lo que nos dice es que solamente entre un 40 y 50% de los pacientes llegan a una sobrevida a más de 28 días. Bueno, perdón, Ajá. sí es una curva de o sea, sí se les llama en general curvas de sobrevida, pero no están estudiando mortalidad ni sobrevida. Justamente te está señalando ahí, Renata, qué es lo que están estudiando. Proporción libre de terapia de reemplazo renal. O sea, es el tiempo o el número o la población libre de terapia de sustitución renal, ¿no? Entonces, evidentemente la estrategia temprana, pues todos se cae luego la gráfica porque todos entran a la terapia de reemplazo renal. Mientras que en la línea color rojo va disminuyendo poco a poco porque como fueron cumpliendo los criterios para entrar a la terapia de reemplazo, es que fueron saliéndose o bajando en esta curva, ¿de acuerdo? Sí es una curva de sobrevida, en general así se les conoce a este tipo de curvas, pero, porque fueron diseñadas para eso, pero en este caso en particular no están estudiando sobrevida o a lo mejor lo puedes manejar como tiempo libre de terapia de reemplazo o pues sí, tiempo libre de terapia de reemplazo renal, ¿no? Y bueno, pues Ok, estadísticamente hay diferencias porque pues de entrada en el grupo de terapia temprana pues entraron todos directo a la hemodiálisis, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estas gráficas? Yo no lo entiendo muy bien, doctor, todavía. O sea, no compro, o sea, sí es una, como dices, es una curva de sobrevida, pero, o sea, como nada más es así, nada más representar de que ellos, los que entraron a terapia temprana, nada más de inmediato bajó porque entraron a hemodiálisis y nada más así. Sí, Ay, y que o sea, bueno, perdón, Doc. no, O sea, adelante, adelante. a los 12 días ya teníamos más de la mitad del grupo de la terapia tardía en terapia sustitutiva. O sea, si te fijas aquí al final, el 51% tuvo inicio de tratamiento sustitutivo. Y eso, o sea, para que este número de pacientes requirieran el inicio de tratamiento, eso sucedió casi en los primeros 3 días. Y ya para el día 28, pues prácticamente todos los pacientes que iban a usar terapia sustitutiva ya estaban con terapia sustitutiva. O sea, realmente pues no veo que es necesario una gráfica que pusieran para esto, a mi parecer. Totalmente de acuerdo, es una gráfica quizá innecesaria. Esta gráfica no nos ayuda mucho. Quizá hubiera estado más interesante ver lo que es propiamente la tabla de sobrevida, que también viene ahí en la ¿cómo se llama? Junto con esta viene la curva de sobrevida, donde sí estudian sobrevida a los 28 y 60 días, tanto de las dos estrategias, tanto la temprana como la tardía, ¿no? Sí, esa la pude ahorita después. Ok. Pero sí, esta, o sea, pues es una gráfica como que yo siento ahí nada más para llenar espacio. La verdad es que no veo que gráficamente necesitamos ver eso. Pero pues es lo que yo interpreté, o sea, como que fue muy rápido el tiempo en el que requirieron el inicio del tratamiento sustitutivo y que pues ya a la mitad del estudio prácticamente todos los pacientes que iban a estar en tratamiento sustitutivo pues ya estaban. Es lo más que yo podría sacar de esta gráfica. Y Bien, ahora sí adelante. vamos pues a la más interesante, que de hecho nos habla de nuestro desenlace primario, que va a ser el resultado de la mortalidad a 60 días. Entonces, el número total de pacientes que fallecieron a los 60 días fueron 614.
Em, de todos estos, perdón, no es cierto, los datos a 60 días, los pacientes que se lograron evaluar en esos 60 días fueron 614, o sea, 99% de la muestra. Ya habíamos dicho que realmente solo hubo un paciente que se retiró voluntariamente y pues el resto fallecieron antes. Y de las muertes hubo 303, de las cuales 150 fueron en el grupo de inicio temprano y 153 en el grupo de inicio tardío. Ahora, esta gráfica, bueno, creo que vale la pena evaluarla y sobre todo entender por qué esta P es una P tan alta y qué, bueno, qué significa. En el contexto de una curva, pues es igual una gráfica de Kaplan-Meier, y en este caso lo que sí estamos viendo es la proporción de pacientes que sobreviven contra el tiempo. A ver, Sebas, ¿nos quieres explicar esta gráfica, Sebastián? Ok, ¿qué interpretas? En realidad, bueno, lo que se ve es, no se ve una diferencia completamente significativa en el inicio de terapia, bueno, en inicio temprano de terapia de sustitución. Perdón, en el inicio temprano contra el inicio tardío, en la mortalidad de los pacientes. En realidad no hay una diferencia significativa en este estudio. Ya no. No te escuchamos, amigo. No sé si ahí me escucho mejor. Sí. Bueno, decía que no hay una diferencia, no se muestra una diferencia significativa realmente entre una terapia temprana, bueno, la estrategia temprana o contra la tardía. En realidad no hay una separación en la curva y obviamente la P nos muestra que evidentemente no es significativo la mortalidad en estos pacientes en comparación entre la terapia temprana y la terapia tardía. Sí, o sea, bueno, el valor de esta P lo que nos habla es que nos apoya de cierta forma en nuestra hipótesis nula, que sería que no hay diferencia entre las dos intervenciones, justamente. Esto, bueno, no sé, a mí eso siempre se me olvida y me confunde mucho. Lo tuve que volver a leer varias veces. Pero pues sí, o sea, hay que recordar que las P's cuando la usamos según para significancia estadística y que tenemos valores menor de 0.05, eso es cuando estamos intentando comprobar que nuestra hipótesis nula pues no es cierta, o sea que esperamos que sí haya una diferencia entre las intervenciones. Entonces, pues en este caso, esta P pues sí también nos está hablando de que realmente la diferencia en los resultados entre los dos grupos pues no es significativa, fueron muy similares. Pero obviamente pues en este caso los únicos datos que se están estudiando es que estuvieron o no terapia sustitutiva y si murieron o no murieron. Ahí estamos obviando pues otros distractores, como comentó el doctor Montiel, pues al inicio las características de los pacientes, que algunos ya tenían enfermedad renal crónica, y pues realmente de paraclínicos no había diferencias importantes, pero bueno, es recordar que esta curva solamente está analizando esos datos, no está incluyendo todas las demás características de los pacientes. No sé si quiere agregar algo a eso, Doc. No, perfecto. O sea, son curvas de sobrevida, solamente nos hablan de cómo se van presentando los desenlaces. Las líneas verticales en cada una de las curvas se llaman censurados. Esos censurados quiere decir que se va presentando un desenlace o un sujeto de estudio va presentando el evento. Es decir, cada vez que baja la línea es que se va presentando un evento, ocurre una muerte, ¿no? Entonces, ya cuando sumas o cuando comparas una gráfica con la otra, ves que son prácticamente iguales, que no hay diferencias. Entonces, bajo ese tenor, tendríamos que interpretar que, basándonos solamente en esta gráfica, que da exactamente igual que se les dé una terapia temprana que una terapia tardía para sobrevida. Ahora sí, continuamos. Bueno, pues aquí es donde yo creo que hubiera sido pues más adecuado que pusieran al menos en ese resumen
más gráficas, porque los resultados los expresan en forma de estas gráficas. Igual, pues vamos a hablar de cada uno de ellos. No sé si ahorita quieran comentar después, pero bueno, los datos que van a comparar es entre los mismos dos grupos que ya habíamos comentado. Y aquí vamos a ver la mortalidad, que eso ya habíamos comentado, y incluso pues la significancia estadística que tuvo. Después, al final aquí empiezan a mencionar algunos de sus desenlaces secundarios, que es pacientes que tuvieron limitaciones para el inicio del tratamiento, el medio para días de cuando hubo limitación para el tratamiento. Eso la verdad no me quedó muy claro con el resumen que ellos o sea, con la información que había en el texto, a qué se referían con eso, pero pues ponen que eran cosas ajenas al estudio prácticamente. El número de pacientes de cada grupo que recibió terapia sustitutiva, y pues ahí obviamente vemos que sí hay diferencia porque pues es prácticamente todo el grupo de inicio temprano y pues solo cerca de la mitad del grupo tardío. La media de días sin terapia sustitutiva, que eso fue eso fue más bien sin requerimiento de tratamiento sustitutivo, y eso fue pues ligeramente mayor en el grupo de inicio tardío, y pues sí hay una diferencia obviamente entre los grupos. Digo que eso es inherente a la intervención que se hizo, no está diciendo Ya alguna... mataste la pregunta. Justamente eso les iba a preguntar. Perdón. Sí, que me pregunté. A ver. Abraham Hernández. ¿Por qué crees? No estoy, me morí. Ah, bueno. Dile a quien contestó que me conteste esta pregunta. ¿Por qué crees que hay diferencias en estas dos características? Uno, y la segunda pregunta es, ¿cómo debemos interpretar esas diferencias? Porque no fue la misma población que se estudió, o sea, tuvo como sesgo desde el principio. No. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Podría repetir la pregunta? Sí. En los, ¿cómo se llaman? Los desenlaces de pacientes que recibieron terapia de reemplazo renal 1 y 2, la media de terapia de reemplazo renal o la media de días libres de terapia de reemplazo renal, ¿por qué creen que sean estadísticamente significativas la diferencia entre estos dos, entre los dos grupos? ¿A qué creen que se deba? ¿Y cómo interpretarlo? Ya lo comentó Renata, ni cuenta se dieron, pues ya lo comentó Renata. Bueno, soy Paco Doc. La primera es que los pacientes quienes recibieron terapia de reemplazo renal, que es estadísticamente significativo porque comentaron en el estudio que algunos recuperaron la función renal previo a que se sometieran a la terapia de reemplazo en el grupo tardío, ¿no? Ok, sí, continúa. Y los días libres de terapia de reemplazo renal, esa sí no sabría explicarla ahorita. Bueno, no estás del todo bien, tienes un poquito de razón, pero en realidad esto lo debemos interpretar, como bien lo dijo Renata, son características y son resultados totalmente esperados por el diseño del estudio. Fíjense muy bien, están diciendo cuál es la diferencia o cómo les fue, o cuántos pacientes, más bien, cuántos pacientes del grupo temprano recibieron terapia de reemplazo renal contra cuántos pacientes del grupo tardío. Si te regresas a tu curva, Renata, en donde decíamos que que pudiera haber estado de más. Ya no me acuerdo. Esta mera, la anterior. Esa sí. Sí, son similar, ¿no? Es como la representación no gráfica de eso. Exactamente. Si vemos la línea negra, prácticamente el 100% de los pacientes, fueron 98% para ser exactos, en el momento cero
inició terapia temprana. Entonces, esto es lo que, esta diferencia, esta de P de 0.001, es justamente lo que nos están reportando en la tabla. Es decir, evidentemente va a haber diferencias, porque en un grupo vas a esperar hasta que los pacientes cumplan los criterios y en el otro inmediatamente los vas a meter a la terapia de reemplazo, una vez que ya los aleatorizaste. Entonces eso te hace una diferencia importante desde el momento 1. Pero esta diferencia es inherente al diseño de estudio que ellos plantearon. Si aquí no hubiera habido diferencias, quiere decir que una de dos, o los que iban a entrar a terapia temprana se tardaron en meterlos a terapia temprana, o que los que iban a entrar a terapia tardía los metieron muy pronto a terapia de reemplazo, ¿no? Entonces, Los en metieron al mismo realidad, tiempo. o los metieron al mismo tiempo. En realidad, lo que nos están reportando es justamente una diferencia que es inherente al diseño del estudio, no como tal un resultado que se deba al efecto de la maniobra, sino es simplemente por cómo aleatorizaban a los pacientes. ¿Te regresas otra vez a la tabla, por favor, Renata? Esta, mira. Y la segunda dice, la mediana de días libres de terapia de reemplazo renal. Exactamente es lo mismo. Si vamos a meter a unos a terapia de reemplazo desde el momento 0 contra unos que vamos a esperar hasta que cumplan los criterios, lo más obvio pensar es que los que van a entrar a terapia tardía tengan menos días que los que van a entrar a terapia temprana. ¿Y por qué? Bueno, pues por el simple hecho de que unos desde el momento 0 entraron a la terapia y los otros esperamos hasta que se cumplieran los días, ¿no? No forzosamente, en este punto en particular, sí, no forzosamente tiene que ser tan derivado del diseño del estudio. Aquí, porque a final de cuentas una terapia tardía puede durar más que una terapia rápida si no, si el paciente tarda más tiempo en recuperarse, etcétera. Pero de entrada, el diseño del estudio nos hace pensar que los que entraron a terapia tardía podrían tener un poquito menos de días. Entonces, es por eso que aquí hay diferencias. No es tanto que estemos viendo en estos dos puntos en particular el efecto de la maniobra del estudio, ¿de acuerdo? Por eso es que como que mete ruido ver ahí dos resultados estadísticamente significativos. Pero más adelante, incluso más abajo, sí, hay por ahí un resultado que sí dio estadísticamente, sí hubo diferencias estadísticas. A ver, aquí lo pedimos. ¿Qué más está en guardia D? Aquí estoy, Doc. Aquí estamos. A ver, Axel. ¿Qué pasó, Doc? A ver, sí. ¿Qué Déjeme otro acercar un poquito la tabla. ¿Qué otro resultado te da diferencias estadísticamente significativas en esta tabla? Fue lo que mencionaron también al principio, Doc. La otra, significativa fue la infección, que seguramente fue relacionada. Sí, ahí dice relacionado al catéter. Ok. Y también menciona ¿En la quiénes mediana fueron incidencia. más frecuentes las infecciones? ¿Mande? ¿En quién fueron más frecuentes las infecciones? Pues aquí serían en los de la temprana. Ok. O sea, ahí sería porque prácticamente cumplen más tiempo, o sea, si la medida es en relación al tiempo. Y también es de esperarse, ¿no? Porque pues... Sí, pues si ponen el catéter luego, pues es luego. probable que los que tengan la infección sean aquellos que ya tenían Más tiempo. el catéter por más Sí, tiempo. y sí, insisto, es una Bueno, inferencia anagudo. Ajá. es una inferencia que te invita a elaborar el diseño del protocolo. Pero acuérdense que no lo podemos asegurar porque no sabemos realmente cuáles, bueno, sí, ahora sí ya lo saben, pero de entrada ellos no podían saber cuáles eran los pacientes que duraban con más tiempo con el catéter puesto. Sin embargo, parece que si hay una diferencia ahí que pudiera ser importante a favor de los que tuvieron una terapia temprana con una mayor incidencia de infecciones, ¿no?
Sí. Sí, hola doctor, soy Naya y quería comentar algo. Hola. También me parece que dentro de, bueno, del cuerpo del artículo mencionaba sobre que los pacientes que fueron intervenidos a la estrategia temprana, o sea, al haber sido como ¿cómo se llamaría? En una situación de urgencia, que por eso también había como presentado, o sea, las complicaciones y bueno, me imagino que tiene más relación con eso, con el riesgo de infecciones y que tal vez el contexto urgente en el que colocaron el catéter pues pudiera haber pues no presentado las condiciones pues de asepsia y todo eso. Ajá. Puede ser una explicación plausible para este resultado. Sí lo comentan, como dices, ¿no? Al final en la discusión. Bueno, muy bien. Síguele, Renata. ¿O tú ibas a comentar algo de esta tabla? No, pues de acuerdo con lo que comentan, Doc. Realmente serían las únicas dos cosas pues relevantes que digo, sigo sin entender por qué como que involucran sus intervenciones dentro, así la ponen como dentro de todo lo demás. No sé, se me hace un poco chistoso eso, y que le hacen gráficos y todo, a lo que ellos mismos intervienen. Pero pues nada más eso. Y pues ya el resto igual de acuerdo con lo que comentan. Ahora, es que creo que la siguiente tabla se movió. Sí. Déjeme ver si la puedo arreglar. Para, para que la podamos igual ver. Porque es que no entiendo por qué pasó eso. Pero bueno, ya va a ser casi de lo último que vamos a ver. Y es pues el resto de los desenlaces que estudiaron. Nada más tantito porque es que no sé, se me había movido. Ahora sí. Pero no sé, ¿siguen viendo mi pantalla? No, ¿verdad? No, ya no. A ver, ya, voy. Es que soy muy mal en esto. Ya. Ya, listo. Muy bien. Y pues o sea, es básicamente la continuación de la tabla anterior. Y en este caso, pues igual vamos a ver algunas otras infecciones que pues en este caso ya no hubo ninguna que tuviera alguna diferencia importante. Y fueron algunas otras infecciones, algunas no determinadas que encontraron en sangre, la neumonía obviamente asociada a ventilación y otras que sí clasificaron como complicaciones que fueran potencialmente relacionadas tanto a la lesión renal como a la terapia de sustitución, que eso no sé por qué aquí no pusieron la infección del catéter, pero bueno. Y entre ellas están pues hemorragia, trombocitopenia, trombosis, hipocalemia. En el único que creo que sí hay diferencia es en la hipofosfatemia, hipercalemia, alteraciones del ritmo cardíaco, transfusiones, que eso también lo agregaron como un desenlace durante el desarrollo del estudio, y la dependencia en el tratamiento sustitutivo, creo que eso sí habría sido interesante. Bueno, es interesante ver si hay alguna diferencia, y pues en realidad ellos no encontraron ninguna diferencia. No sé si quieran comentar algo más de esta tabla o hay algún dato que les llame la atención o que consideren que es aplicable a la clínica en algún caso. Alguien que no haya participado, no sé. A ver. ¿A quién le pedimos? Ale Sejudo. Dígame, doctor. Pues pues me llama un poco la atención la dependencia a la terapia de reemplazo renal en los días. O sea, no está tan alargado y tampoco es significativo, pero me llama un poquito la atención esa parte. Ok, sí, sí, hay un poquito de diferencia en cuanto al porcentaje, pero bueno, aquí sí podemos hablar de que no hay diferencias porque sí se le aplica una prueba estadística y vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas, aunque es lo que hemos hablado en varias veces, pudiera tratarse de una tendencia, ¿no? Pudiera tratarse de una tendencia que a lo mejor ampliando el tamaño de muestra o haciendo alguna otra intervención pudiera en un momento dado cambiar. Sin embargo, una P tan limítrofe, bueno, no tan limítrofe, tan
tan marcadamente homogénea como un punto 12, pues no nos invita a pensar que realmente incrementando mucho el tamaño de muestra pudiera ser. Si le hubieran sacado un OR, tal vez pudiéramos ver, de acuerdo a los resultados del intervalo de confianza, qué tanta probabilidad habría de que, sí podríamos hablar o no de una tendencia. Hablamos de tendencia cuando el intervalo de confianza pues está muy, muy cerca de, o muy cargado más bien hacia alguno de los lados y solamente deja de ser significativo porque atraviesa o cruza la unidad, pero en una muy pequeña proporción. Sin embargo, pues con un valor de P, pues no podemos establecer esto. Aunque sí, en cuanto a los números, llama un poquito la atención, ¿no? De 2 sí suena bastante distinto de un 5, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, aquí la única otra gráfica que incluyen en esta parte es esta otra gráfica de Kaplan-Meier en el que comparan pues la probabilidad de los pacientes, y eso creo que sí es, pues quizás esta sí valió la pena un poco más. Probabilidad de que el paciente pues mantuviera volúmenes urinarios adecuados, que ya habíamos comentado los volúmenes, que les permitieran no requerir en ese momento el tratamiento sustitutivo, ya que sea que se difiriera o que se suspendiera temporalmente. Entonces, en este caso, pues igual estamos comparando en el grupo rojo, es los pacientes con la estrategia tardía, y en el grupo negro son los pacientes con estrategia temprana, y pues en este caso sí vemos que hubo una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos grupos, y fue pues mayor la proporción de pacientes del grupo tardío que mantuvieron pues ciertos volúmenes urinarios, que también nos habla de recuperación al menos parcial de la función renal. Muy bien. ¿Alguien tiene algo que comentar de esta gráfica? Hola, Doc, soy Axel. Dime, Axel. Es justo lo que acaban de mencionar. Pareciese que lo que nos quieren mostrar aquí en el estudio es que aquellos pacientes que estuvieron con la terapia de sustitución renal tardía tuvieron más uresis o mejoraron su uresis a comparación de la temprana. Ok. Bueno, sí, más o menos así la interpretamos, ¿no? Que de una manera más temprana recuperaron la uresis o mantuvieron el gasto urinario aquellos pacientes que tuvieron una estrategia de terapia de reemplazo renal más retardada, ¿no? Y la pregunta anda por ahí, ¿quién más está dentro de los de la guardia? Yo, Doc. De Anita. ¿Qué nos puedes decir de esta gráfica? En particular, ¿qué tipo de gráfica es? Pues es igual una gráfica de sobrevida, que son las de Kaplan y Meyer. Y pues lo que nos está diciendo aquí es o sea, lo que mencionábamos, pues. ¿Alguien Sí. tiene alguna otra opinión respecto a que sea una tabla de sobrevida y una curva de Kaplan y Meyer? No nos había dicho. Tenían otro, no me acuerdo. No habíamos visto. Bueno, les digo, esto no es una curva de Kaplan y Meyer. ¿Por qué? ¿Por qué no es una curva de Kaplan y Meyer? Porque no está. A diferencia de las curvas de Kaplan y Meyer, se hacen como cortes a través del tiempo. Y esta curva en específico no tiene esos cortes que se van dando como las curvas de Kaplan y Meyer. Pues, esto es como continua, por así decirlo. Pues las curvas de sobrevida también pueden ser continuas. No, la diferencia está en que, exactamente, esta es una curva de incidencia acumulada, no tienen como tal nombre. Se interpretan de manera muy similar a las curvas de sobrevida, pero
La diferencia es que aquí el 100% de la población parte del 0. Y en las curvas de Kaplan y Meyer, las de sobrevida, empiezas con el 100% vivos y poco a poco vas perdiendo muestra porque presentan el desenlace. Y aquí empiezas en 0 y poco a poco se van presentando los eventos que tú estás estudiando, ¿no? En este caso es el número de pacientes que recuperaron el gasto urinario, ¿no? Entonces, no es propiamente una curva de Kaplan y Meyer, la diferencia es esa, que las curvas de Kaplan y Meyer empiezan justamente desde la unidad, desde el 100% en la parte de arriba, y aquí empezamos desde el 0, ¿no? En las tablas de incidencia acumulada, y empezamos desde el 0 y se van acumulando cada uno de los sucesos que se van presentando. ¿De acuerdo? Sí, Doc, perdona, eso fue mi error, que la dije como Kaplan y Ok, Meyer. doctor. No, y en realidad creo que en el artículo también viene así. Es importante que ustedes ese detallito lo visualicen en los artículos, porque nada más ese punto de dónde inicia la gráfica, a ustedes ya les hace pensar qué tipo de gráfica es y hacia dónde se están dirigiendo. Listo. Sí, de acuerdo. Adelante. Gracias, Doc. Perdón. Bueno, esos fue realmente ya los únicos gráficos que nos ponen ahí. Y pues ya en la discusión, pues lo que concluyen ellos en general es que en el grupo de inicio tardío se evitó la necesidad de reemplazo renal en el 50% de los pacientes, que eso creo que, o sea, a pesar de que no está graficado per se, pues, o sea, es algo interesante, a pesar de que pues realmente no modificó la mortalidad ello. Y pues la mortalidad al día 60, como ya vimos, si ya analizamos en los gráficos, no mostró diferencias significativas entre los dos grupos. Y pues la mortalidad del 50%, no sé si recuerdan, pero ellos habían hecho el cálculo previo de que va a ser cerca del 55%, pues es cercana a la de la hipótesis inicial y corresponde a la que se habían demostrado en otros ensayos clínicos. Pero contrario a la hipótesis que plantearon al inicio, no hubo mejoría en la supervivencia con la estrategia de inicio tardío. Eso es así, pues ya las conclusiones dirigidas a las hipótesis que ellos planteaban, ¿no? Que pues ya las vimos, ¿no? En todas las gráficas, en todo el análisis de los resultados. Y pues ya hablando de las limitaciones que ellos refieren del estudio, como habíamos dicho, bueno, como nos había comentado el doctor, se puede cuestionar el poder del estudio para distinguir la diferencia entre la mortalidad por el tamaño de muestra. Ahí comentan que hubieran requerido una muestra, si no recuerdo mal, de 700 pacientes para poder determinar la diferencia real. Y pues otra cosa es que nunca utilizaron pues métodos cuantitativos para dosificar la terapia sustitutiva de la función renal, y eso sí creo que es una parte que está ligeramente sesgada, es la terapia sustitutiva solo la dejaron como sí o no, y no agregaron muchas otras variables que sería pues el tipo de terapia sustitutiva, justamente cómo establecieron la dosificación de la misma. O sea, creo que son cosas que sí podrían tener una diferencia y que realmente, pues, al menos con los datos que obtenemos de este estudio, no los estamos viendo, ¿no? Y que también incluso se podrían utilizar para, pues, entender quizás por qué algunos pacientes tuvieron uresis residual mayor, etcétera. O sea, basándonos en otros datos y no solamente en si tenían o no la terapia sustitutiva. Después, otra cosa que comentan ellos es que pues todos los pacientes estaban en un CADIGO 3, entonces esto no podría generalizarse al grupo del resto, bueno, al resto de las clasificaciones de la lesión renal aguda. Y otra cosa que les comenté al principio, pues es que la mortalidad mayor en el grupo de inicio tardío, y eso por números, o sea, a pesar de que ya en el estudio estadístico se ve que no hay una diferencia significativa, el número mayor de pacientes que fallecieron, ellos lo atribuyen a que tenían mayor gravedad de la enfermedad al inicio, pero como les dije, al menos yo por el análisis de los datos que ellos nos proporcionan, no encuentro esa diferencia de mayor gravedad, o sea, no sé en qué se basan. Entonces como que sí hay cositas ahí medio raras en sus conclusiones, pero pues creo que sí tienen razón en varias cosas que quizás se pudieron haber, pues, o sea, recabado los datos de una forma adecuada o al menos referirlas en el estudio. Eso es lo que yo concluiría. O sea, creo que pues es obviamente un estudio valioso y está muy bien justificado, pero creo que hubiera habido más datos que serían útiles para poder hacer más fino esto.
Bueno, yo, ¿verdad? Perfecto. Muy ¿Cómo bien. siguió la clase? ¿Alguien quiere comentar algo sobre las conclusiones este, y en general sobre las características del artículo? Doc, a mí me queda una duda. Ujú. ¿Qué tan relevante es que no hayan tenido consentimiento informado los pacientes? Este, Portugal de Francia, que no lo requiere. Fue ¿Perdón? como por gobierno o algo así, entendí. Y creo que eso fue la Es que justificación para no. en que Francia no requiere firmar un consentimiento informado, pero que sí les habían informado a los pacientes de todo. Pero no sé si eso sea como legislable así en otros países, como de no importa. No sé, la verdad. Sí es relevante desde el punto de vista ético, porque cualquier procedimiento que uno realice en medicina debe de llevar un consentimiento bajo información. Ahora, hay situaciones que pueden tornarse de urgencia en donde pudieras llegar a omitir el uso del consentimiento informado, pero la realidad es que son los menos, ¿no? Por ejemplo, los que fueron sometidos a terapia tardía, perfectamente les daba tiempo de obtener un consentimiento bajo información y proceder. Eso es lo adecuado, ¿no? Ya si la legislación en Francia dice lo contrario, pues es bronca de ellos, pero a final de cuentas recuerden que la investigación en medicina se rige por normas internacionales, ¿no? Por eso tenemos los diferentes documentos éticos y bioéticos para la investigación en seres humanos, ¿no? Como ¿cómo se llama? El Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, las pautas de SIOMS, todos estos documentos bioéticos que nosotros tenemos que observar cuando realizamos investigación en humanos, independientemente de que la legislatura en ese país no exija la carta de consentimiento, pues cuando vas a hacer investigación en seres humanos te tienes que regir bajo estas normas, ¿no? Entonces, sí, desde el punto de vista bioético, pues no es algo que sea de aplaudirse que no hayan obtenido el consentimiento, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Naya. Doctor, también no sé qué tan importante hubiera sido como diferenciar entre los grupos el tipo de terapia de sustitución, como mencionaban la continua, la intermitente o ese tipo de cuestiones. Bueno, Doc, soy Sí. Paco. Es que en el complemento creo que se mencionan un poco de eso. Casi es el mismo porcentaje entre la continua y la intermitente, aunque no, creo que no detallan un poquito más. Y lo otro es que, pues, este estudio es como, el título lo dice, como entre temprano, pero bajo sus criterios, ¿no? Como decía esta Renata, pues la mayoría tienen una estadificación Código 3, porque igual en el complemento mencionan como la basal, o bueno, la creatinina al inicio de la terapia de reemplazo renal, y aunque sí hay una diferencia de 3.2 y 5 entre la tardía, pero en realidad pues la clasificación ya es un estadio, digamos, de lesión renal aguda avanzado, en contraparte con otros estudios que lo temprano lo manejan, por ejemplo en el Lane, creo que es de lesión renal Código 2, o sea, y pues creo que estos estudios pesan por el valor que tienen, pero también cuando los incluyen en un análisis más grandes, en metaanálisis, pues decir temprano también es como analizar los criterios de cada estudio, que no siempre lo temprano es tan temprano, ¿no? Bien, sí. Yo, en particular de este estudio, digo, después, nosotros vimos primero el estudio Lane, donde aparentemente sí les va un poco mejor a aquellos que inician de manera temprana. Pero bueno, con lo que tenemos de este estudio, sí pudiéramos nosotros pensar que más allá de que si se inicia de manera temprana o manera tardía, en realidad pareciera que
lo que quisiera decir el estudio, lo que nos quisiera dar a entender el estudio es que tenemos que individualizar a cada paciente y cada paciente tendrá que entrar a la terapia de reemplazo en el momento que cumpla sus criterios y no retardar para nada el inicio de la terapia de reemplazo, porque muchas veces eso es lo que ocurre, ¿no? Que se retarda la terapia y por eso les va mal, sino que más bien en cuanto cumplan los criterios, pues meterlos a la terapia de reemplazo. Eso es a mí lo que lo que yo podría inferir de los resultados del estudio. De ahí en adelante de que tiene ciertas limitaciones el estudio, pues sí, sí tiene sus limitaciones, ¿no? Pareciera que el tamaño de muestra efectivamente se quedó un poquito corto. Me queda la duda qué pasó con esos pacientes, con esa diferencia que había al inicio del estudio de un grupo que tenía, el grupo de los tardíos que tenían mayor porcentaje de pacientes con terapia, con enfermedad no crónica, desde la aleatorización, etcétera, ¿no? Pero si hubiera que quedarse con algo, yo me quedo con eso, de que tal vez lo que nos quiere decir este estudio, lo que deberíamos de interpretar este estudio es que no existe como tal una receta de cocina para meter a los pacientes a terapia de reemplazo. En el momento que cumplen criterios es cuando se tienen que meter, no antes, no después, y sino en el momento que el paciente te lo requiere, ¿no? Por los diferentes parámetros, ya sea por acidemia, bueno, por las diferentes indicaciones que tiene la terapia de reemplazo renal, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario final antes de que nos despidamos? Bueno, pues si no hay nada, pues muchas gracias, Renata. Nos vemos el día de mañana. Sí, muchas gracias, Doc. Nos vemos. Bye, que descansen. Bye. Gracias, bye. Gracias. Bye, bye, bye. Gracias. Gracias.